Buenos días, Darío. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estábamos aquí comentando eso, esa subida, ¿no?, de Duro Felguera tras las informaciones y también ese día, ¿no?, para los inversores de Telefónica para hacerse con esos dividendos. ¿Cómo ves tú el mercado en una jornada como hoy? Pues en principio tenemos una recuperación después de los recortes que vimos en la jornada de ayer. Vienen un poco impulsados por los nuevos máximos históricos que alcanzaron justo en la apertura, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Y hoy pues una jornada también de recuperación que en principio estaremos muy atentos a lo que tenga que decir Christine Lagarde y las publicaciones, que haga el Banco Central Europeo respecto a su política monetaria, decisión de tipos, que se espera que no haya cambios, pero sí es cierto que puede dar alguna sorpresa sobre el paquete de estímulos que podría incluso alcanzar los 600.000 millones. Entonces, en este aspecto, parece ser que los mercados han estado intentando cotizar durante las 2 últimas semanas, al menos en Europa, en niveles de máximos postpandémicos, pero sin saltarse la barrera que supone la resistencia técnica de sus cotizaciones a la espera de lo que tengan que decir esta tarde Christine Lagarde. Aún así, en este caso, el IBEX 35 tuvo sus máximos postpandémicos el pasado día 4 y se mantiene en la parte alta de un pequeño rango lateral en el que está cotizando por encima de esos 8.200 puntos. Darío, muy buenos días. Pendientes, como dices, de esa comparecencia posterior de Christine Lagarde a la reunión, la última del año, del Banco Central Europeo. Comentabas que espera el mercado ese aumento de la compra de deuda de emergencia. Se baraja también nuevas inyecciones de liquidez a largo plazo para los bancos, pero comienza a darse por descontado eso. No sé cómo crees que se va a tomar una comparecencia con ese anuncio el mercado, si va a ser insuficiente y va a exigir, o eso que se está barajando de la posibilidad de que sorprenda al mercado, o va a calmar, simplemente va a ser suficiente con ese mensaje de lo que de alguna manera se ya da por descontado. En principio, la sorpresa podría no ser tanta. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo está descontando lo que puede hacer la Reserva Federal y las políticas de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, que pretende estimular aún más la economía norteamericana, y eso implica un incremento, una apreciación de la divisa comunitaria que permitiría aún más, o impediría, mejor dicho, hacerla competitiva y cotizar por encima de niveles de 1,23 o incluso 1,25, que son unos niveles de cotización históricos bastante preocupantes, digámoslo así. Y además, el Banco Central Europeo, con una política de bajada de tipos de interés mucho más rápida que la que hizo en su momento la Reserva Federal, tiene menos herramientas disponibles para poder estimular la economía europea. Y en principio lo que se espera precisamente es que nos sorprenda con algo que el mercado está esperando, que es que incremente su política monetaria a través de paquetes de estímulo mucho más grandes e incluso aplazarlos o dar una patada hacia adelante y estirar los plazos de finalización de estos programas. Junto a esa cita ineludible con el Banco Central Europeo, los mercados no parecen haber recibido con demasiada calma esas conversaciones tensas entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen del día de la noche de este miércoles, en esta recta final del tiempo ya descontado del Brexit. A ver, esto no deja de ser política comunitaria. Básicamente lo que está intentando hacer von der Leyen es no claudicar en muchas de las exigencias que está realizando Boris Johnson para poder firmar el Brexit blando, es decir, que salga según lo pactado en el acuerdo de salida. Y en principio, esperamos que eso siga siendo así. Es muy probable que sigan dilatándose las conversaciones porque no deja de ser una pequeña guerra fría en cuanto a las negociaciones políticas que implican la salida de uno de los países miembros de la Unión Europea, algo que no ha ocurrido nunca y es algo nuevo y, lógicamente, es tanto nuevo para el Reino Unido, que es el miembro que va a salir, como para la Unión Europea, que deja de contar con uno de sus fundadores. En cuanto a valores protagonistas del día, por centrarnos en algunos de esos nombres, lo comentábamos Leticia hace un momentito, ese último día, ¿no?, para ir a la caza del dividendo de Telefónica, ese scrip dividend al que ha vuelto a agarrarse en este ejercicio tan complicado. No sé cómo ves, hoy Telefónica sube un 1,5%.
Probablemente a los que más les interese acudir sean a los que hayan comprado en los mínimos históricos de estos pasados meses de atrás. Telefónica está intentando atraer a inversores y mantener los que ya tiene a través de una política retributiva bastante intensa. Estamos hablando que en 2 paquetes de dividendos la rentabilidad de inversores está marcada en aproximadamente un 10%, y eso bien supone, si todos los inversores quieren cobrar el dividendo, que es son 19,4 céntimos brutos por acción, o hacer un canje de 18 derechos de libre acceso, digámoslo así, de libre titularidad por cada acción nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que o bien el inversor apoya una retribución por dividendo del 5% en esta ocasión, o amplía capital Telefónica por un importe equivalente al 5% de su capitalización bursátil. De hecho, los mayores accionistas de Telefónica han comunicado precisamente que acudirán al canje de acciones y no al cobro del dividendo. En cuanto a otros valores protagonistas, vamos a saltar al continuo, porque Duro Felguera, desde ayer se revaloriza, ayer casi un 14%. Esta jornada de jueves también lo está haciendo de forma soberbia, una revalorización hasta ahora del 5,68%, porque parece que llega al final del túnel, ¿no? Ya hay esas conversaciones no vinculantes de 4 inversores que se agarran, eso sí, a esas negociaciones con la SEPI. ¿Cómo ves a la compañía? La hemos visto en estas situaciones en el pasado. Si me permitís un poco la metáfora, es como 4 caballos que tiran de cada una de las extremidades de una persona y veremos por qué lado acaba rompiendo. En este caso, Duro Felguera, lo que están intentando algunos de estos candidatos a hacerse con la compañía es intentar enfocarla y desarrollarla en el ámbito de las energías renovables. Eso, lógicamente, sería un revulsivo positivo, dado en el momento de ciclo económico y de cambio de modelo energético en el que nos estamos desarrollando. Podría ser una aspecto muy positivo, pero esta situación en la que está ahora mismo Duro Felguera, ya la hemos visto en el pasado en varias ocasiones. Y por mirar un poco a sectores, no nos quedan, ya sí que vamos en descuento en este 2020, que muchos no lamentarán decir adiós, pero en cuanto a los sectores, no sé cómo ves a la banca, que está en el centro de las miradas. Sabadell, ya está diciendo que no va a buscar más fusiones. Estamos a la espera de que continúe Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja. ¿Cómo ves al sector en este tiempo en el que se esperan esas inyecciones de liquidez, esa confianza de apoyo por parte del BCE, pero que por otra parte ya se está comentando, ¿no?, que las vacunas tampoco ponen fin a la crisis económica? Lógicamente, la noticia de las vacunas lo que propició es un cambio en el sentimiento inversor, pero eso no implica que la realidad económica o la economía real del mercado se haya recuperado de un día para otro. De hecho, las previsiones están marcadas para que hasta el fin del primer semestre del año que viene no empecemos a ver lo que podía decirse antes, los famosos brotes verdes. De hecho, estamos en una estructura a nivel de precios donde este segundo semestre del año 2020, a expensas de lo que pueda pasar el cierre de año, nos podríamos encontrar en un semestre de deflación, y recordemos que de precios en negativo, y si vemos que el segundo semestre del año que viene vuelve a ser en negativo, estaríamos oficialmente en la Unión Europea en deflación, algo que no es nada recomendable, dado que obligaría al Banco Central Europeo a aplicar medidas monetarias aún mucho más grandes y en el aspecto real de impacto en el mercado serían totalmente ineficaces. Entonces, en este aspecto, los segmentos del IBEX 35, por ejemplo, en los que deberíamos prestar atención, como la banca, está claro que ha llegado para quedarse. La unificación bancaria lo que intenta evitar es que haya una competencia muy agresiva y que haya pocos intervinientes en el mercado, pero eso también genera otro tipo de problemas de concentración de grandes capitales en pequeñas entidades y que tengan incluso la capacidad de negociar frente a instituciones oficiales. Quería preguntarte también, porque precisamente en este contexto de recuperación post-confinamientos, más que post-pandemia, está claro, hemos visto como ni el Black Friday ha salvado las cifras del comercio textil, y hemos visto pues como las cifras del pequeño negocio se ven, ya tildan, ¿no?, el año como un verdadero desastre, y vemos a Inditex retroceder un 0,92% del gigante textil. No sé cómo ves al sector y en concreto a la firma de Zara. En este caso, Inditex hay que tener en cuenta que es una empresa del sector textil. Normalmente nosotros nos vestimos
para salir a la calle. Lo único que podríamos comparar en la situación actual en la que estamos, donde antes estamos con restricciones severas y ahora tenemos limitación hasta el toque de queda de las 12 de la noche, la verdad que limita la capacidad de querer comprar, en este caso, prendas de vestir, porque no las podemos lucir. Entonces, ha habido otros sectores que, como el sector tecnológico, donde sí hemos adquirido mucha más tecnología de lo habitual para consumirla dentro del ámbito doméstico, pero sí es cierto que hasta que no haya una recuperación real, no haya restricciones ni a la circulación ni a los propios negocios, lógicamente, que dependen mucho de este tipo de decisiones, que haya una recuperación real en cuanto a compañías del sector textil, como por ejemplo Inditex. Y ya para terminar, porque se nos escapa el tiempo, no sé si nos lanzarías alguna oportunidad de inversión, ¿dónde lo ves? No sé si en valor, si en sector, ¿qué nos das para que anotemos? Deberíamos estar apuntando ya de cara al año que viene y hacer una cartera un poquito diversificada de sectores clásicos, banca, sector del turismo y de viajes, que de hecho son los que más potencial de recuperación tienen de cara y con vistas al año 2021. Aún así, el sector farmacéutico, aunque Farmamar no esté pasando en su mejor momento en las últimas jornadas, hay que tenerla lógicamente también en cuenta. Pues apuntada queda incluso Farmamar en una jornada en la que, si no me equivoco, encabeza las subidas, 2,97% en tiempo real. Darío García, desde XTV, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros aquí en Negocios. A vosotras, un placer. Buenos días.